Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 51. La merienda ha sido rica, pero esto es lo único bueno que podría decir, pensó Scarlett. Sonrió amablemente y estrechó la mano a cada una de las invitadas de Molly cuando éstas se despidieron. Cielo santo, qué dedos tan lánguidos y flojos tienen estas mujeres, y todas hablan como si se les hubiese pegado algo a la garganta. Jamás en la vida había visto un puñado de gente tan vulgar. Scarlett no había tropezado nunca con el refinamiento excesivo de los provincianos que aspiraban a pertenecer a la alta burguesía. En Charleston y en el círculo que ella consideraba los amigos de Melly en Atlanta había una verdadera aristocracia que se burlaba de la presunción y una franqueza tosca en los terratenientes del condado de Clayton. La costumbre que tenían Molly y sus amigas de estirar el dedo meñique cuando levantaban la taza del té y la afectación con que mordían como ratoncitos las pastas y los bocaditos le parecían ridículas, y lo eran en realidad. Había consumido el excelente refrigerio con excelente apetito y hecho oídos sordos a las insinuaciones que le incitaban a considerar vulgares a las personas que se ensuciaban las manos trabajando en el campo. ¿Qué hace Robert, Molly? ¿No se quita nunca los guantes?, había preguntado, satisfecha al ver que se formaban arrugas en la tez perfecta de Molly, cuando ésta fruncía el ceño. Supongo que Molly reñirá a Colum por haberme traído aquí, pero no me importa. Le ha estado bien empleado, por hablarme como si yo no fuese una O'Hara y ella tampoco. ¿Y de dónde ha sacado la idea de que una plantación es lo mismo que... ¿cómo lo ha llamado? ¿Una casa solariega inglesa? Yo también tendré que decir unas palabras a Colum. Sus caras, empero, eran dignas de verse cuando les he dicho que todos nuestros criados y mozos de labranza eran siempre negros. Creo que nunca han oído hablar de piel oscura ni han visto nunca un negro. Desde luego, este es un lugar muy raro. Ha sido una fiesta magnífica, Molly, dijo Scarlett. Confieso que he comido hasta casi reventar. Creo que subiría a mi habitación a descansar un rato. Naturalmente, puedes hacer lo que quieras, Scarlett, aunque había mandado al chico que trajera el cabriolé para que pudiésemos dar un paseo. Pero si prefieres dormir... Oh, no, me encantará salir. ¿Crees que podremos ir hasta el río? Había proyectado librarse de Molly, pero la oportunidad era demasiado buena para desdeñarla. La verdad era que prefería ir a ver a Boyne en coche que ir andando. No se había fijado en absoluto de Colum cuando éste le dijo que estaba cerca, y resultó que había hecho bien en no confiar en él. Calzando guantes amarillos para que hiciesen juego con los radios amarillos de las altas ruedas del cabriolé, Molly condujo el carruaje hacia la carretera principal y después a través del pueblo. Scarlett miró con interés la hilera de edificios de triste aspecto. El cabriolé cruzó la verja más grande que jamás había visto Scarlett, una obra tremenda de hierro forjado, rematada con puntas de lanza doradas y con una abigarrada placa de intrincado dibujo, enmarcada en oro, en el centro de cada hoja de la puerta. «Es el escudo del conde», dijo respetuosamente Molly. «Iremos hasta la casa grande y veremos el río desde el jardín. El conde está ausente y Robert tiene permiso del señor Anderson». «¿Quién es ese?» «El administrador del conde. Él dirige toda la propiedad. Robert le conoce». Scarlett trató de parecer impresionada. Estaba claro que Molly esperaba que se quedara deslumbrada, aunque no sabía por qué. ¿Qué tenía de importante un administrador? Era una persona a sueldo. Su pregunta recibió contestación después de un largo trayecto por un paseo enarenado y perfectamente recto que cruzaba una gran extensión de césped recortado. Todo aquello le recordó por un instante las grandes terrazas de Dunmore Landing, pero la idea se le borró de la cabeza en cuanto avistó la casa grande. Era inmensa, no parecía un solo edificio, sino un conjunto de terrados almenados, de torres y muros. No se asemejaba a ninguna casa que hubiese visto jamás Scarlett o de la que hubiese oído hablar. Era más bien una pequeña ciudad.
Ahora comprendía por qué respetaba tanto Molly al administrador. Mantener un lugar como este debía requerir más gente y más trabajo que la mayor de las plantaciones que nunca hubiesen existido. Estiró el cuello para mirar los muros de piedra y las ventanas con tracería de mármol. La mansión que Red había construido para ella era la residencia más grande y, en opinión de Scarlett, más imponente de Atlanta. Sin embargo, habría cabido en un rincón de este palacio y pasado casi inadvertida. Me gustaría ver el interior. Molly se horrorizó de que Scarlett lo insinuase siquiera. Tenemos permiso para pasear por el jardín. Ataré el pony a aquel poste y entraremos por aquella puerta. Señaló hacia una abertura coronada por un alto arco ojival. La puerta de hierro estaba entreabierta. Scarlett se apeó de un salto del cabriolé. El arco conducía a un terraplén recubierto de gravilla. Era la primera vez que Scarlett veía una grava rastrillada de manera que formase dibujos. Casi no se atrevía a caminar sobre ella. Las huellas de sus pisadas estropearían la perfección de las curvas en forma de S trazadas por el rastrillo. Observó aprensivamente el jardín más allá del terraplén. Sí, había grava en los senderos y había sido rastrillada, no en curvas, gracias a Dios, pero tampoco se veía allí una pisada. Me pregunto cómo lo harán, pensó. El hombre que maneja el rastrillo por fuerza ha de tener pies. Respiró profundamente y, haciendo acopio de valor, echó a andar a través del terraplén hacia los escalones de mármol que conducían al jardín. El ruido de sus botas sobre la grava sonaba tan fuerte como disparos de fusil a sus oídos. Ahora se arrepentía de haber venido. ¿Y dónde estaba Molly? Scarlett se volvió lo más delicadamente que pudo. Molly caminaba cuidadosamente, poniendo los pies en las huellas que había dejado Scarlett. Esta se sintió mucho mejor al ver que su prima, pese a sus pretensiones, estaba aún más intimidada que ella. Examinó la mansión mientras esperaba a que Molly la alcanzase. Tiene un aspecto mucho más accesible vista desde ese lado. Las habitaciones que daban a la terraza tenían puertas vidrieras, estaban cerradas y con las cortinas corridas, pero no eran demasiado grandes para entrar y salir por ellas. No eran tan abrumadoras como las puertas de la fachada. Era posible creer que allí vivían personas, no gigantes. ¿Por dónde se va al río?, preguntó Scarlett a su prima. No iba a dejar que una casa vacía la obligase a hablar bajo, pero tampoco tenía ganas de entretenerse. Rehusó la sugerencia de Molly de pasear por todos los senderos y todos los jardines. Solo quiero ver el río. Estoy harta de jardines. Le dan demasiado desvelos a mi marido. Esquivó la manifiesta curiosidad de Molly sobre su matrimonio mientras seguía en el camino central, en dirección a los árboles que señalaban el final del jardín. Y el río apareció de pronto, a través de un hueco que parecía natural entre dos grupos de árboles. Scarlett jamás había visto un agua como aquella, de un marrón dorado. La luz del sol se extendía sobre el río como oro fundido, girando en lentos remolinos de un agua oscura como el brandy. ¡Qué hermoso!, dijo en voz alta, pero suavemente. No había esperado tanta belleza. Por lo que me dijo papá, el río debería ser rojo a causa de toda la sangre que se ha vertido en él, e impetuoso y turbulento. Pero apenas parece moverse, con que este es el Boyne. Había oído hablar de él durante toda su vida y ahora estaba lo bastante cerca para agacharse y tocarlo. Sintió una emoción desconocida, algo que no podía nombrar. Buscó alguna definición, alguna comprensión. Era importante. Si pudiera encontrarla. Esta es la vista, dijo Molly en su dicción más refinada. Todas las fincas de categoría tienen una vista al río desde sus jardines. Scarlett tuvo ganas de pegarle. Ahora ya no encontraría nunca lo que había estado buscando. Miró hacia donde señalaba Molly y descubrió una torre al otro lado del río. Era como las que había visto desde el tren, hecha de piedra y en parte arruinada. El musgo teñía de verde la base y había enredaderas adheridas a sus costados. Era mucho más grande de lo que parecían ser las torres vistas desde lejos. Diríase que añadía 10 metros de ancho y el doble de alto. Tuvo que convenir con Molly en que era una vista muy romántica. «Vayámonos», dijo después de echar otra mirada al río. De pronto se sentía muy cansada.
Colin, creo que voy a matar a mi querida prima Molly. Habrías tenido que oír la noche pasada al horrible Robert durante la cena, diciéndonos lo afortunadas que éramos de poder pasear por los jardines del conde. Lo dijo al menos 700 veces y cada vez Molly se lanzaba a perorar durante 10 minutos acerca de lo emocionante que había sido. Y esta mañana casi se ha desmayado al verme vestida con las prendas que compré en Wellway. Su voz ya no era un gorjeo de dama refinada, te lo aseguro. Me ha echado un sermón, diciendo que iba a arruinar su posición y avergonzar a Robert. ¡A Robert! Él debería avergonzarse cada vez que ve su cara tonta y gorda en su espejo. ¿Cómo se atreve Molly a decir que pueda avergonzarle? Colin le dio unas palmadas en la mano. No es la mejor compañera que desearía para ti, querida Scarlett, pero Molly tiene sus virtudes. Nos ha prestado el cabriolet todo el día y podremos hacer una magnífica excursión sin que tengamos que pensar en su dueña. Fíjate en los setos cuajados de flores de endrino y en los cerezos silvestres que florecen en aquel huerto. Es un día demasiado hermoso para malgastarlo con recuerdos enojosos, y pareces una encantadora moza irlandesa con tus medias a rayas y las enaguas rojas. Scarlett se miró los pies y se echó a reír. Colin tenía razón. ¿Por qué había de permitir que Molly le estropease el día? Fueron a Trim, una antigua población con mucha historia que a juicio de Colin no interesaría en absoluto a Scarlett. En cambio, le habló del día de mercado que se celebraba todos los sábados, lo mismo que en Galway, aunque tuvo que reconocer que era bastante menos importante. Pero la mayoría de los sábados había una divina, cosa que raras veces se encontraba en Galway. Vaticinaba ésta una estupenda fortuna a quien pagaba 2 peniques, una suerte razonable al que daba un penique y muchas tribulaciones a aquel cuyo bolsillo solo le permitía sacar medio penique. Scarlett se rió. Colin siempre la hacía reír y tocó la bolsa que pendía entre sus senos. Estaba disimulada por la camisa y su capa azul de Galway. Nadie podía sospechar que llevaba $200 en oro en vez de corsé. Esta libertad era casi indecorosa. No había salido de casa sin corsé desde que tenía 11 años. Él le mostró el famoso castillo de Trim, y Scarlett simuló interesarse por las ruinas. Después Colin le enseñó la tienda donde había trabajado Jamie desde los 16 años hasta que se marchó a Savannah a los 42, y el interés de Scarlett fue real. Hablaron con el dueño y naturalmente tuvieron que dejar que cerrase la tienda y acompañarle al piso alto para conocer a su esposa, la cual se habría muerto de pensar si no hubiese podido oír de los labios de Colin las noticias frescas de Savannah y si no hubiese podido saludar a la visitante O'Hara, la cual era la comidilla de la región por su belleza y su encanto americano. También fue preciso avisar a los vecinos de que ese era un gran día porque tenían visitantes de marca, y aquellos se apresuraron a subir al piso alto de la tienda. Eran tantos que Scarlett se maravilló de que cupiesen todos entre aquellas paredes. Los Mahoney se ofenderían si no los visitásemos, dijo Colin cuando se despidieron al final del antiguo patrono de Jamie. ¿Quién es? Eran la familia de Maureen y tenían la taberna más importante de Trim. ¿Había bebido Scarlett alguna vez cerveza negra? El número de personas fue esta vez todavía mayor y aumentaba a cada momento. Pronto hubo comida y música de violines. Transcurrieron horas y había empezado ya el largo crepúsculo cuando iniciaron el corto viaje hacia Adamstown. El primer chaparrón del día. Había sido un fenómeno tener tanto sol, dijo Colin. Intensificó el aroma de las flores en los setos. Scarlett levantó la capucha de su capa y los dos cantaron durante todo el camino hasta el pueblo. «Me detendré aquí, en la taberna, para ver si ha llegado alguna carta para mí», dijo Colin. Ató las riendas del pony en la fuente del pueblo. Al instante empezaron a asomar cabezas en la abierta parte superior de la puerta de todas las casas. «Scarlett», gritó Mary Helen, «al pequeño le ha salido otro diente. Ven a tomar una taza de té y lo verás». «No, Mary Helen, venid aquí con el bebé y el diente y el marido y todo lo demás», dijo Claire O'Gomar O'Hara de soltera. «Scarlett es prima hermana mía y Jean se muere por conocerla». «También es prima mía, Claire», gritó Peggy O'Haman.
Y en la chimenea tengo una cosa que sé que le gusta. Scarlett no sabía qué hacer. ¡Colum!, gritó. Era bastante fácil, dijo él. Entrarían en cada casa por turnos, empezando por la más próxima, e irían recogiendo amigos durante el recorrido. Cuando todo el pueblo estuviese en una de las casas, entonces se quedarían allí un buen rato. No demasiado tiempo, recuérdalo, porque tendrás que cambiarte para la cena con Molly. Ella tiene sus defectos, como todos, pero no puedes dejarla con un palmo de narices bajo su propio techo. Ha luchado demasiado, descartando esta clase de naguas para ser capaz de soportarlas en su comedor. Scarlett apoyó una mano en el brazo de Colum. ¿Crees que podría alojarme en la casa de Daniel?, preguntó. Aborrezco estar en la de Molly. ¿De qué te ríes, Colum? Me he estado preguntando cómo podría persuadir a Molly de que nos dejase el cabriolé un día más. Ahora creo que podré convencerla de que nos lo preste a diario durante tu estancia aquí. Entra allí para admirar el nuevo diente y yo iré a charlar un poco con Molly. No tomes esto a mal, querida Scarlett, pero probablemente me ofrecerá lo que sea si le prometo llevarte a otra parte. Nunca te perdonará lo que dijiste sobre los elegantes guantes de cabritilla de Robert para ordeñar las vacas. Es la broma que se comenta más en las cocinas desde aquí hasta Mulligan. Antes de cenar, Scarlett quedó instalada en la habitación de encima de la cocina. Incluso el tío Daniel sonrió cuando Colum le contó lo de los guantes de Robert. Esta notable ocurrencia fue añadida a la historia, haciendo que el relato fuese todavía más gracioso. Scarlett se adaptó con asombrosa facilidad a la sencillez de la casita de 2 habitaciones de Daniel, con un dormitorio propio, una cama cómoda y Cutler cuidando discreta e infatigablemente de la limpieza y de la cocina. A Scarlett solo le quedaba divertirse durante sus vacaciones. Y claro que se divirtió enormemente. Capítulo 52. Durante la semana siguiente, Scarlett estuvo más ocupada que nunca y fue, en algunos aspectos, más dichosa. Físicamente se sentía más fuerte que nunca. Liberada de la opresión de los cordones apretados que exigía la moda y de la jaula metálica del corsé, podía moverse más rápidamente y respirar hondo por primera vez en muchos años. Además, era una de esas mujeres cuya vitalidad aumentaba con la preñez, como en respuesta a las necesidades de la vida que crecía dentro de ella. Dormía profundamente y se despertaba al cantar los gallos, con un apetito feroz para el desayuno y para el día que le esperaba. La jornada siempre traía consigo el tranquilo encanto de las satisfacciones familiares y el estímulo de nuevas experiencias. Colum estaba siempre dispuesto a llevarla de aventuras, según decía, en el cabriolé de Molly, pero primero tenía que arrancarla de sus nuevas amigas. Estas asomaban la cabeza a la puerta de Daniel inmediatamente después del desayuno, para una visita, para invitarla a sus casas, para contarle algo que tal vez no había oído aún, o para mostrarle una carta de Estados Unidos que requería alguna explicación del significado de ciertas palabras o frases. Ella conocía bien Estados Unidos y le suplicaban una y otra vez que contase cómo era, pero Scarlett era también irlandesa, aunque la pobrecilla no conocía Irlanda y había docenas de cosas que explicarle, enseñarle y mostrarle. Había una candidez en las mujeres irlandesas que la desarmaba. Era como si fuesen de otro mundo, un mundo exótico en el que todas creían y donde había duendes de todas clases, que hacían cosas mágicas y de hechicería. Se reía de buena gana cuando por la noche Cutler ponía una taza de leche y un plato de migas de pan en la puerta, para el caso de que alguna persona menuda pasara por allí y tuviese hambre. Y cuando la taza y el plato aparecían vacíos y limpios por la noche, Scarlett decía con sensatez que uno de los gatos de la finca debía de haber consumido el contenido. Su escepticismo no molestaba en absoluto a Cutler, y la cena que ésta preparaba para los duendes llegó a ser para Scarlett uno de los episodios más encantadores de su vida con los O'Hara. También lo eran los ratos que pasaba con su abuela. Es dura como una roca, pensaba Scarlett con orgullo, y se imaginaba que la sangre de la abuela que llevaba en sus venas le había hecho aguantar los tiempos más desesperados de su vida. Iba a menudo a la casita pequeña, y si la vieja Katy Scarlett estaba despierta y con ganas de hablar,
Se sentaba en un taburete y le pedía que le contase cosas sobre la infancia de papá. Más tarde, cedía a los ruegos de Colum y subía al cabriolé para disfrutar de la aventura cotidiana. Abrigada con sus faldas de lana y protegida por la capa y la capucha, aprendió en pocos días a no prestar atención a las ráfagas de viento del oeste ni a los breves y ligeros chaparrones que descargaban con frecuencia. Precisamente caía uno de esos chaparrones cuando Colum la llevó a ver la verdadera Tara. La capa de Scarlett onduló a su alrededor cuando llegó a la cima de los desiguales escalones de piedra de la ladera de la pequeña colina donde los grandes reyes de Irlanda habían gobernado y hecho música, amado y odiado, donde habían celebrado banquetes y luchado para finalmente ser derrotados. Ni siquiera hay un castillo. Scarlett miró a su alrededor y solo vio corderos desparramados que pacían. Su lana parecía gris bajo la luz gris del cielo gris. Se estremeció y esto la sorprendió. Un ganso se ha paseado sobre mi tumba. La explicación infantil atravesó su mente, haciéndola sonreír. ¿Te gusta?, preguntó Colum. Oh, sí, es muy bonito. No mientas, querida Scarlett, ni busques cosas bonitas en Tara. Ven conmigo. Le tendió la mano y Scarlett la asió. Caminaron despacio sobre la ubérrima hierba hacia un sector del suelo desigual cubierto de lo que parecían montículos herbosos. Colum pasó sobre algunos de ellos y se detuvo. El propio San Patricio estuvo plantado aquí, como nosotros ahora. Entonces no era más que un hombre, un sencillo misionero, probablemente tan corriente como yo. La santidad vino más tarde, y él creció en la imaginación de la gente como un gigante invencible, armado con la santa palabra de Dios. Pero yo creo que es mejor recordar que primero fue un hombre. Seguramente tuvo miedo al hallarse solo, enfrentado con su delgada capa y sus sandalias al poder del gran rey y de sus magos. Patricio tenía solamente su fe y su mensaje de verdad y la necesidad de transmitirlo. El viento debía de ser frío y su afán sería como una llama devoradora. Había quebrantado ya la ley del gran rey al encender una hoguera una noche en la que el decreto ordenaba que había que apagar todos los fuegos. Sabía que la infracción podía costarle la vida, pero corrió deliberadamente ese riesgo para llamar la atención del rey y demostrarle la importancia del mensaje que él, Patricio, le traía. No temía la muerte, temía solamente defraudar a Dios. Y no le defraudó. El rey Longueuil, desde su antiguo y enjollado trono, otorgó al audaz misionero el derecho a predicar sin impedimentos, e Irlanda se hizo cristiana. Había en la voz tranquila de Colum algo que obligaba a Scarlett a escuchar y tratar de comprender lo que estaba diciendo y algo más. Ella no había pensado nunca en los santos como personas, como seres capaces de tener miedo. En realidad, no había pensado siquiera en ellos. No eran más que nombres de días festivos. Ahora, al mirar la figura baja y robusta de Colum, con su cara ordinaria y sus cabellos grises agitados por el viento, le fue posible imaginar la cara y la figura de otro hombre de ordinario aspecto, pero en la misma actitud resuelta. Aquel hombre no tenía miedo a morir. ¿Cómo podía alguien no tener miedo a la muerte? ¿Cómo debía ser su estado de ánimo? Sintió una punzada de envidia humana pensando en San Patricio, en todos los santos e incluso en cierto modo en Colum. No lo comprendo y nunca lo comprenderé, pensó. La comprensión llegó lentamente, pesadamente. Había aprendido una gran verdad, dolorosa y conmovedora. Hay cosas demasiado profundas, demasiado complejas, demasiado conflictivas para ser explicadas o entendidas fácilmente. Scarlett se sintió sola y expuesta al viento del oeste. Colum siguió andando delante de ella. Solo había una docena de pasos hasta el lugar donde se detuvo de nuevo. Allí, dijo, ¿ves aquella hilera de bajos montículos? Scarlett asintió con la cabeza. Deberías disponer de música y de un vaso de whisky. Te ayudarían a aguantar el viento y te despejarían la vista, pero no puedo darte nada de esto. Así que tal vez deberías cerrar los ojos para ver. Esto es todo lo que queda de la sala del banquete de las 1000 velas. Los O'Hara estuvieron aquí, querida Scarlett, y todos aquellos a quienes conocen, los Mohammed, los Mahoney, los McHannon, los O'Gomar, los Brienne, Dagobert, Downhill, Carmody y otros a los que no conoces aún. Todos los héroes estaban allí.
La comida era buena y abundante, y también la bebida, y había música para animar el corazón. Cabían allí 1000 invitados, iluminados por las 1000 velas. ¿Puedes verlo, Scarlett? Las llamas resplandecían, multiplicando su número por 2, 3, 10 veces, al reflejarse en los brazaletes y las copas de oro que los presentes se llevaban a los labios, y en los rojos, verdes y azules de las grandes gemas engastadas en oro que sostenían las capas carmesíes sobre sus hombros. Qué apetito tan grande tenían todos para los venados y los jabalíes y los patos asados nadando en su grasa, para el aguamiel y el whisky irlandés, para la música que los impulsaba a golpear las mesas con los puños, haciendo que los platos de oro saltaran y tintinearan. ¿Ves a tu papá y a Jamie y al tunante Brian mirando de soslayo a las mujeres? ¡Oh, qué jolgorio! ¿Puedes verlo, Scarlett? Ella se echó a reír con Colum. Sí, papá habría vociferado, habría cantado Pez en un coche descubierto y pedido que le llenase una vez más la copa, porque el canto daba una sed terrible a los hombres. ¿Cómo le habría gustado? Sin duda, había caballos, dijo confiadamente. Papá siempre debía tener un caballo. Caballos tan vigorosos y hermosos como grandes olas rompiendo sobre la playa. Y alguien paciente para llevarle a la cava después. Colum rió, la rodeó con los brazos, la estrechó y la soltó. Sabía que sentirías la gloria de todo esto, dijo. Había orgullo en sus palabras y estaba orgulloso de ella. Scarlett le sonrió. Sus ojos brillaban como esmeraldas vivas. El viento hizo caer la capucha sobre sus hombros y una calidez acarició su cabeza descubierta. Había pasado el chaparrón. Miró hacia el cielo azul recién lavado. Nubes de un blanco deslumbrador se movían como bailarinas empujadas por las ráfagas de viento. Parecían muy cercanas, y el cielo irlandés muy cálido y protector. Después bajó la mirada y vio Irlanda delante de ella, verde sobre verde, en los hermosos campos, en las tiernas hojas nuevas y en los setos rebosantes de vida. Cuánto espacio abarcaba con la vista, hasta percibía la curva de la tierra ribeteada por la niebla. Algo antiguo y pagano se agitó en su interior, y el ser silvestre y apenas amansado que se ocultaba dentro de ella surgió ardiente a través de su sangre. Esto era la realeza, esta altura sobre el mundo, esta proximidad al sol y al cielo. Extendió los brazos con entusiasmo, alegrándose de estar viva sobre este monte, con el mundo a sus pies. Tara, dijo Colum. Me he sentido tan extraña, Colum, que no parecía yo. Scarlett apoyó el pie en uno de los radios amarillos de la rueda y subió al cabriolé. Son los siglos, querida Scarlett, toda la vida vivida aquí, toda la alegría y todo el dolor, todos los festines y las batallas están en el aire que te rodea y en la tierra que tienes abajo. Es el tiempo, los años innumerables que pesan ingrávidos sobre la tierra. No puedes verlo, ni oírlo, ni olerlo, ni tocarlo, pero lo sientes rozando tu piel y hablando sin palabras. El tiempo, un misterio. Scarlett se arrebujó en su capa bajo el cálido sol. Ha sido como en el río, ha hecho que me sintiese peculiar. Casi encontré una palabra para definirlo, pero se me escapó. Le contó lo del jardín del conde y el río y la vista de la torre. Los jardines de categoría tienen vistas, ¿verdad? La voz de Colum temblaba de irritación. ¿Fue esto lo que te dijo Molly? Scarlett encogió más el cuerpo debajo de la capa. ¿Qué había dicho que fuese tan indignante? Nunca había visto a Colum así. Era un extraño, no era él. Colum se volvió hacia ella y sonrió, y Scarlett vio que se había equivocado. ¿Te importaría fomentar uno de mis vicios, Scarlett? Hoy van a presentar los caballos en el hipódromo de Trim. Me gustaría examinarlos y elegir uno para una pequeña apuesta en la carrera del domingo. Ella respondió que le gustaría mucho. Trim estaba a unos 16 kilómetros, no muy lejos, pensó Scarlett, pero la carretera se retorcía y serpenteaba, y a veces trazaba una curva en dirección contraria a la que seguían, para serpentear y dar más vueltas hasta que al fin siguieron de nuevo la dirección deseada. Scarlett asintió con entusiasmo cuando Colum propuso que se detuviesen en un pueblo para tomar una taza de té y un bocado.
De nuevo, en el cabriolé, recorrieron un breve trecho hasta un cruce y entonces tomaron una carretera más ancha y más recta. Colum tocó el pony con el látigo para que emprendiese un paso más vivo. Pocos minutos más tarde, le fustigó de nuevo algo más fuerte y cruzaron un pueblo grande a tal velocidad que el cabriolé se balanceó sobre sus altas ruedas. Ese pueblo parecía desierto, dijo Scarlett cuando redujeron la marcha. ¿Por qué, Colum? Nadie quiere vivir en Valhalla. Tiene una historia siniestra. Qué lástima. Parecía muy bonito. ¿Has estado alguna vez en una carrera de caballos, Scarlett? En una carrera de verdad, solo una vez, en Charleston, pero en casa celebrábamos carreras continuamente. Papá era el más entusiasta. No sabía cabalgar hablando con el jinete que estaba a su lado. Tenía que hacer una carrera en cada kilómetro de camino. ¿Y por qué no? Scarlett se echó a reír. Colum se parecía a veces a papá. En Trin deben de haberlo cerrado todo, le comentó ella cuando descubrió la muchedumbre que llenaba el hipódromo. Todo el mundo está aquí. Vio una serie de caras conocidas y supongo que también lo han cerrado todo en Adamstown. Los chicos O'Hara saludaron con la mano y sonrieron. Si los viera el viejo Daniel, ella no quería estar en su lugar, pues todavía no habían terminado de cavar las zanjas. El óvalo de tierra apisonada tenía una longitud de 4 kilómetros y 800 metros. Unos trabajadores estaban terminando de instalar el último obstáculo, pues iba a celebrar una carrera de obstáculos. Colum ató el pony a un árbol a cierta distancia de la pista y fueron los dos a mezclarse con la multitud. Todos estaban muy animados y todo el mundo conocía a Colum y quería conocer a Scarlett, la damita que había preguntado sobre la costumbre de Robert Duhame de llevar guantes para trabajar en la granja. «Me siento como la bella del baile», dijo en voz baja a Colum. «¿Y quién mejor que tú para ese papel?». La condujo parándose muchas veces hacia el sector donde los jinetes o los cuidadores hacían caminar en círculos a los caballos. «Pero si son magníficos, Colum. ¿Qué están haciendo unos caballos como estos en una pequeña carrera de un pueblucho?». Él le explicó que no era una carrera pequeña ni se trataba de un pueblucho. Había un premio de 50 libras para el ganador, más de lo que muchos comerciantes o agricultores ganaban en un año, y los obstáculos eran una verdadera prueba. Un ganador en Trin podía competir en las carreras más famosas de Punchestown o de Galway o incluso de Dublín. «O ganar por 10 cuerpos cualquier carrera en Estados Unidos», añadió Colum haciendo un guiño. «Los caballos irlandeses son los mejores del mundo. Así se reconoce en todas partes. Supongo que como el whisky irlandés», dijo la hija de Gerald O'Hara. Había oído afirmar ambas cosas desde que era pequeña. Las vallas le parecían de una altura inverosímil. Tal vez Colum tuviera razón. Sería un espectáculo emocionante. Y antes que las carreras, tendría lugar el día de mercado del Trim. Ciertamente nadie podía desear unas vacaciones mejores que estas. Una especie de murmullo se propagó entre la muchedumbre. «¡Una pelea! ¡Una pelea!». Colum se subió a la baranda para mirar. Una amplia sonrisa se pintó en su semblante y se golpeó con el puño derecho la palma de la mano izquierda. «¿Quieres apostar algo, Colum?», le invitó un hombre que estaba junto a él en la baranda. «Desde luego, 5 chelines por los O'Hara». Scarlett casi hizo caer a Colum al agarrarle de un tobillo. «¿Qué pasa?». La multitud se apartaba de la pista para acercarse al lugar de la contienda. Colum saltó, asió a Scarlett de la muñeca y empezó a correr. 3 o 4 docenas de hombres, jóvenes y viejos, luchaban a puñetazos, ayudándose con botas y codos, entre gruñidos y chillidos. Los mirones formaban un amplio círculo desigual a su alrededor, gritando para animarlos. 2 montones de chaquetas, de un lado, daban testimonio de la súbita iniciación de la pelea. Muchos se las habían quitado tan rápidamente que las mangas habían quedado vueltas al revés. Dentro del ring, las camisas se estaban tiñendo de rojo, de la sangre de su dueño o del hombre a quien estaba pegando. No había orden ni concierto. Cada cual golpeaba al que estaba más cerca y miraba después a su alrededor en busca de su próximo objetivo. El que caía al suelo era rudamente puesto en pie por la persona más próxima y empujado de nuevo hacia el combate. Scarlett no había visto nunca a hombres luchando con los puños.
El ruido de los golpes y la sangre que brotaba de las bocas y de las narices la horrorizaron. Los 4 hijos de Daniel estaban allí y suplicó a Colum que los sacase del fregado. «Y perder mis 5 chelines, no seas tonta, mujer. Eres horrible, Colum O'Hara, sencillamente horrible». Más adelante repitió aquellas palabras a Colum y a los hijos de Daniel, y a Michael y a Joseph, 2 hermanos de Colum a los que no había conocido antes. Todos se hallaban reunidos en la cocina de la casa de Daniel. Kathleen y Bridget estaban lavando tranquilamente las heridas, haciendo caso omiso de los gritos de dolor y de las acusaciones de brutalidad. Colum repartía vasos de whisky. «Digan lo que digan, no creo que sea en modo alguno divertido», pensó Scarlett. No podía creer que las peleas entre bandos fuesen parte de la diversión en las ferias y acontecimientos públicos para los O'Hara y sus amigos. Solo estaban animados. Vaya una explicación. Y las chicas eran peores, a juzgar por cómo zaherían a Timothy, porque solo tenía un ojo, a la funeral. Capítulo 53. El día siguiente Colum la sorprendió al presentarse antes del desayuno, montado a caballo y llevando a otro corcel de la brida. «Dijiste que te gustaba cabalgar», le recordó. «He pedido prestadas unas monturas, pero tengo que devolverlas antes del Ángelus del mediodía. Agarra pues el pan que sobró anoche y larguémonos antes de que se llene la casa de visitantes». «No está ensillado, Colum». «Bueno, ¿sabes o no sabes montar? Toma el pan y Bridie te echará una mano para ayudarte a montar». Scarlett no había montado a pelo y a horcajadas desde que era pequeña. Había olvidado esa sensación de formar una sola criatura con el caballo. Pero lo recordó todo de repente, como si nunca hubiese dejado de montar de aquella manera, y pronto pudo prescindir de las riendas. La presión de las rodillas indicaba al caballo lo que tenía que hacer. «¿A dónde vamos?» Estaban en una trocha por la que nunca habían pasado. «Al Boyne. Tengo que mostrarte algo». El río. El pulso de Scarlett se aceleró. Había algo allí que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Empezó a llover, y ella se alegró de que Bridie la hubiese hecho coger un chal. Se cubrió la cabeza y cabalgó en silencio detrás de Colum, escuchando el ruido de la lluvia sobre las hojas del seto y el lento repiqueteo de los cascos de los caballos. Qué tranquilo estaba todo. No se sorprendió cuando dejó de llover. Ahora podrían posarse de nuevo los pájaros en el seto. Terminó el camino, y allí estaba el río. Las márgenes eran tan bajas que el agua casi las cubría. «Este es el vado donde viene a lavarse Bridie», dijo Colum. «¿Te gustaría tomar un baño?» Scarlett se estremeció exageradamente. «No soy tan valiente. El agua debe de estar helada». «Ya lo verás, aunque solo te salpique un poco. Vamos a pasar al otro lado. Sujeta bien las riendas». Su caballo se metió cautelosamente en el agua. Scarlett se recogió la falda debajo de los muslos y lo siguió. Colum desmontó en la orilla opuesta. «Baja y desayunemos», dijo. «Ataré los caballos a un árbol». Allí crecían árboles junto al río. Su sombra moteaba la cara de Colum. Scarlett saltó al suelo y le tendió las riendas. Encontró un lugar soleado para sentarse, apoyando la espalda en el tronco de un árbol. Pequeñas flores amarillas con hojas en forma de corazón alfombraban la ribera. Cerró los ojos y escuchó la voz tranquila del río, el susurro sibilante de las hojas sobre su cabeza, los trinos de los pájaros. Colum se sentó a su lado y ella abrió lentamente los ojos. Él partió la media hogaza de pan en 2 pedazos y le dio el más grande. «Tengo que contarte una historia mientras comemos», dijo. «La tierra donde estamos recibe el nombre de Ballyhara. Hace 200 años o poco menos era de tu gente, de nuestra gente. Era tierra de los O'Hara». Scarlett siguió, sorprendida, mirando a un lado y a otro. «Vamos, tranquilízate y cómete el pan, Katy Scarlett. La historia es larga». La sonrisa de Colum atajó la pregunta en sus labios. «Hace 2000 años, o más o menos, los primeros O'Hara se sentaron aquí y se adueñaron de la tierra. Hace 1000 años, ya ves cómo nos estamos acercando, los vikingos, a quienes hoy llamaríamos escandinavos, descubrieron la riqueza verde de Irlanda y trataron de apoderarse de ella. Los irlandeses, como los O'Hara, observaron los ríos por donde podían entrar aquellos barcos alargados con cabeza de dragón y construyeron fuertes defensas contra el enemigo.
Colum arrancó un trozo de pan y se lo llevó a la boca. Scarlett esperó con impaciencia. Eran tantos años, su mente no podía abarcarlos. ¿Qué pasó después de hace 1000 años? Los vikingos fueron rechazados, dijo Colum, y los O'Hara araron su tierra y engordaron su ganado durante 200 años y más. Construyeron un castillo fortaleza con cabida suficiente para ellos y sus servidores, pues los irlandeses tienen buena memoria y pensaron que del mismo modo que habían venido los vikingos, podían venir otros invasores. Y así fue. Esta vez no eran vikingos, sino ingleses, que antaño habían sido franceses. Se apoderaron de más de media Irlanda, pero los O'Hara prevalecieron detrás de sus fuertes murallas y cultivaron su tierra durante otros 500 años, hasta la batalla del Boyne, cuya lamentable historia ya conoces. Después de 2000 años de estar al cuidado de los O'Hara, la tierra se convirtió en inglesa. Los O'Hara fueron empujados a través del vado, es decir, los que quedaban, las viudas y sus pequeños. Uno de estos niños creció y fue arrendatario del inglés del otro lado del río. Su nieto, cultivador de los mismos campos, se casó con nuestra abuela, Katy Scarlett. Junto a su padre, miró al otro lado de las aguas pardas del Boyne y vio cómo era derribado el castillo de los O'Hara y construida una casa inglesa en su lugar, pero se conservó el nombre, Ballyhara. Y papá vio la casa y sabía que esta tierra era de los O'Hara. Scarlett lloró por su padre, comprendió la ira y el dolor que había percibido en su semblante y oído en su voz cuando él comentaba a gritos la batalla del Boyne. Colum se acercó al río y bebió formando un cuenco con las manos. Después las lavó, las juntó en forma de taza y llevó agua a Scarlett. Cuando ésta hubo bebido, le enjugó las lágrimas de las mejillas con sus dedos húmedos y delicados. No quería contarte esto, Katy Scarlett. Ella le interrumpió irritada. Tenía derecho a saberlo. También yo lo creo. Cuéntame el resto. Sé que hay más. Lo leo en tu cara. Colum estaba pálido, como si padeciese un dolor insoportable. Sí, hay más. La Ballyhara inglesa fue construida para un joven lord. Dicen que era rubio y hermoso como Apolo, y él se creía también un dios. Decidió hacer de Ballyhara la propiedad mejor de toda Irlanda. Su pueblo, pues era dueño de Ballyhara hasta la última piedra y la última hoja, debía de ser más grande que cualquier otro, más grande que la propia Dublín. Y así fue, aunque no en lo que a Dublín se refiere, salvo por su única calle, que era más ancha que la más ancha de la capital. Sus caballerizas eran como una catedral, sus ventanas claras como diamantes, sus jardines una delicada alfombra hasta Boyne. Los pavos reales abrían sus enjollados abanicos sobre el césped y hermosas damas cubiertas de joyas brillaban en sus fiestas. Era el señor de Ballyhara. Su único pesar era que solo tenía un hijo, y él era hijo único. Sin embargo, vivió para ver nacer a su nieto, antes de irse al infierno, y tampoco aquel nieto tuvo hermanos. Pero era bello y rubio, y llegó a ser el señor de Ballyhara, de sus caballerizas del tamaño de una catedral y de su gran pueblo, y también lo fue su único hijo después de él. Recuerdo al joven señor de Ballyhara. Yo no era más que un niño, y me parecía maravilloso a más no poder. Montaba un alto caballo ruano, y cuando la pequeña nobleza aplastaba nuestro maíz bajo los cascos de sus caballos al cazar el zorro, él siempre nos arrojaba monedas a los chiquillos. Parecía muy alto y delgado sobre la montura, con su chaqueta colorada y sus pantalones blancos, sus botas altas y relucientes. Yo no podía comprender por qué nos quitaba mi padre las monedas y las rompía maldiciendo al señor por dárnoslas. Colum se levantó y empezó a pasear por la orilla del río. Cuando continuó su relato, su voz sonaba débil por el esfuerzo de dominarla. Llegó el hambre y con él la muerte. No puedo soportar ver el sufrimiento a mis arrendatarios, dijo el señor Ballyhara. Compraré 2 buenos barcos, los dejaré en libertad y podrán viajar de embalde a América, donde hay comida en abundancia. No me importa que esto perjudique a mis vacas, pues no hay nadie para ordeñarlas, ni que mis campos se llenen de ortigas, porque no hay nadie para cultivarlos. Me importa más la gente de Ballyhara que el ganado o el maíz. Los granjeros y los lugareños le besaron la mano agradeciéndole su bondad, y muchos de ellos se prepararon para el viaje,
pero no todos pudieron soportar el dolor de abandonar Irlanda. «Nos quedaremos, aunque nos muramos de hambre», dijeron al joven señor. Entonces hizo pregonar que todo hombre o mujer que lo pidiese podía ocupar gratuitamente un camarote vacío. Mi padre le maldijo de nuevo, despotricó contra sus dos hermanos, Matthew y Brian, por aceptar la dádiva del inglés, pero ellos estaban resueltos a marcharse. Se ahogaron con todos los demás cuando las carcomidas embarcaciones se hundieron en la primera tormenta. Estas naves fueron llamadas amargamente los barcos ataúdes. Un hombre de Valijara esperó en las caballerizas sin importarle que fuesen tan hermosas como una catedral, y cuando el joven señor acudió para montar su alto caballo ruano, le agarró y colgó al rubio señor de Valijara en la torre junto al Boyne, donde antaño habían vigilado los O'Hara los barcos con proa en forma de dragón. Scarlett se tapó la boca con la mano. Colum estaba muy pálido, paseando arriba y abajo y hablando con aquella voz que no era la suya. La torre debía de ser la misma. Se apretó los labios con más fuerza. No debía hablar. «Nadie sabe», siguió diciendo Colum, «el nombre del tipo de las caballerizas. Algunos dicen un nombre, otros un nombre diferente. Cuando llegaron los soldados ingleses, los varones que quedaban en Valijara no quisieron denunciarle. Los ingleses los ahorcaron a todos en represalia por la muerte del joven señor». El semblante de Colum aparecía blanco a la sombra jaspeada de los árboles. De su garganta brotó un grito inarticulado e inhumano. Se volvió a Scarlett, que retrocedió ante sus ojos enloquecidos y su rostro atormentado. «¡Una bonita vista!», gritó Colum, y la fuerza de su grito fue como el disparo de un cañón. Cayó de rodillas sobre la orilla rebosante de flores amarillas y se dobló hacia adelante para ocultar la cara. Su cuerpo se estremeció. Scarlett alargó las manos en su dirección, pero las dejó caer sobre la falda. No sabía qué hacer. «Perdóname, querida Scarlett», dijo el Colum que conocía, levantando la cabeza. «Mi hermana Molly es la vergüenza del mundo occidental por decir una cosa así. Siempre tuvo la virtud de enfurecerme». Sonrió y su sonrisa fue casi convincente. «Tenemos tiempo de ir hasta Valijara, si quieres verlo. Está abandonado desde hace casi 30 años, pero no ha sufrido acciones de vandalismo. Nadie quiere acercarse allí». Tendió la mano y la sonrisa de su pálido semblante era auténtica. «Ven, los caballos están ahí». El caballo de Colum abrió un camino entre las zarzas y los enredados matorrales, y pronto Scarlett pudo ver los gigantescos muros de piedra de la torre que se alzaba ante ellos. Colum levantó una mano para avisarla y detuvo su montura. Hizo bocina con ambas manos y gritó: «Sichan, Sichain». Las extrañas sílabas resonaron en las piedras. Colum volvió la cabeza y sus ojos eran alegres. Había vuelto el color a sus mejillas. «Esto es gaélico, querida Scarlett, el antiguo irlandés. Un coelitz, una amiga, vive en una choza cerca de aquí. Según unos es una bruja tan vieja como Tara, y según otros es la esposa que huyó de Paddy Flynn, de Trim, hace 20 años. He gritado para avisarle que pasamos por aquí. Podría no gustarle verse sorprendida. Mira, yo no digo que crea en brujas, pero nada se pierde con ser respetuoso». Cabalgaron hasta el claro que rodeaba la torre. De cerca descubrió Scarlett que las piedras no estaban unidas con mortero, y sin embargo no se habían movido un centímetro de su posición original. ¿Qué antigüedad había dicho Colum que tenía? 1000 años, 2000. Lo mismo daba. La torre no le daba miedo, aunque sí se había asustado cuando Colum había hablado de aquella manera antinatural. La torre no era más que un edificio, la obra más bella que jamás había visto. «No es en modo alguno siniestra», se dijo. «En realidad me atrae». Se acercó más y pasó los dedos por las junturas. «Eres muy valiente, querida Scarlett. Ya te he advertido que hay quienes dicen que la torre está habitada por el fantasma de un ahorcado». «Tonterías. Los fantasmas no existen. Además, el caballo no se acercaría si hubiese alguno aquí. Todo el mundo sabe que los animales perciben estas cosas». Colum rió entre dientes. Scarlett apoyó la mano en la piedra alisada por siglos de intemperie. Sintió en ella el calor del sol y el frío de la lluvia y el viento. Una tranquilidad desacostumbrada invadió su corazón. «Seguro que es muy antigua», dijo, sabiendo que sus palabras eran inadecuadas, sabiendo que esto no importaba. «Ha sobrevivido», dijo Colum.
como un árbol poderoso cuyas raíces llegan muy hondo, hasta el centro de la tierra. Raíces muy hondas. ¿Dónde había oído esto? Claro, Rat lo decía de Charleston. Sonrió mientras acariciaba las viejas piedras. Ahora podría ella enseñarle un par de cosas sobre raíces profundas. Le bastaba esperar a que Red empezase a jactarse de la antigüedad de Charleston. La casa de Valijara había sido también construida con piedras, pero estas eran unos rectángulos perfectos de granito tallado. Parecía sólida, resistente. Los cristales rotos y los marcos descoloridos de las ventanas contrastaban de un modo incongruente con la permanencia intacta de la piedra. Era una mansión grande, con dos salas anejas que eran por sí solas más grande que cualquier casa que conociese Scarlett. Construida para durar, se dijo, era realmente una vergüenza, una lástima que nadie viviese en ella. ¿No tenía hijos el señor Valijara? Preguntó a Colum. No, parecía satisfecho. Creo que tenía una esposa y que ésta volvió con los suyos. O fue a parar a un manicomio. Algunos dicen que se volvió loca. Scarlett intuyó que era mejor no mostrar admiración por la casa. Veamos el pueblo. Era una villa, demasiado grande para ser un pueblo, y en ella no quedaba una ventana o una puerta enteras en parte alguna. Todo estaba abandonado, e hizo que a Scarlett se le pusiese carne de gallina. El odio había causado esa desolación. ¿Cuál es el mejor camino para volver a casa? Le preguntó a Colo. Capítulo 54. Mañana es el cumpleaños de la abuela, dijo Colin cuando se despidió de Scarlett en casa de Daniel. El hombre juicioso debería mantenerse apartado hasta entonces, y yo presumo de serlo. Di a la familia que volveré por la mañana. ¿Por qué era tan asustadizo?, se preguntó Scarlett. No podía haber mucho que hacer para el cumpleaños de una anciana. Un pastel, desde luego, pero ¿qué más? Ella había decidido ya regalar a su abuela el precioso cuello de encaje que había comprado en Galway. Tendría tiempo sobrado de comprar otro cuando emprendiese el viaje de regreso. Pero cielo santo, eso sería al final de esta semana. Scarlett descubrió, en cuanto hubo cruzado la puerta, que le iba a tocar arrimar el hombro. Había que fregar y pulir toda la casa de la vieja Katy Scarlett, aunque ya estuviese limpia, y también la casa de Daniel. Después habría que desherbar y barrer el patio de la vieja casa de campo para instalar en el banco sillas y taburetes para todos los que no cupiesen en el interior. Y también había que limpiar y fregar el granero, cubriendo el suelo con una nueva capa de paja para aquellos que quisieran pasar allí la noche. Iba a ser una gran fiesta. No eran muchas las personas que cumplían 100 años. «Comed y marchaos», dijo Cutler a los hombres cuando estos llegaron para la comida. Puso una jarra de crema de leche, 4 hogazas de pan y un cuenco de mantequilla sobre la mesa. Ellos se mostraron sumisos como corderos, comieron con una rapidez inverosímil y se marcharon sin decir palabra, agachándose para salir por el bajo dintel de la puerta. «Ahora empezaremos nosotras», anunció Candler cuando se hubieron ido los varones. «Scarlett, necesito grandes cantidades de agua del pozo. Los cubos están junto a la puerta». Scarlett, como los hombres O'Hara, no pensó siquiera en discutir. Después de la comida, todas las mujeres del pueblo vinieron a la casa, con sus hijos pequeños, para ayudar en el trabajo. Había mucho ruido, el trabajo era fatigoso, y a Scarlett le salieron ampollas en los suaves montículos de las palmas de las manos, junto a la base de los dedos, y sin embargo se divertía como jamás hubiese podido imaginar. Descalza como las otras, con las faldas arremangadas, un gran delantal teñido a la cintura y las mangas levantadas hasta el codo, se sentía como si volviese a ser una niña jugando en el patio de la cocina, irritando a mami porque se ensuciaba el delantal y se había quitado los zapatos y las medias. Solo que ahora tenía compañeras de juego divertidas, en vez de la llorona Suelen y de Carrin, que era demasiado pequeña para jugar con ellas. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Poco en comparación con algo tan viejo como la torre, supongo. Raíces muy hondas. Colum estaba terrible esa mañana, con su tremendo relato sobre aquellos barcos. Los que se ahogaron eran mis tíos, hermanos de papá. Maldito sea el señor inglés, no sé si alegrarme de que lo ahorcase. Nunca se había celebrado una fiesta como la del cumpleaños de la anciana Katy Scarlett. Miembros de la familia O'Hara de todo el condado de Meath
y de más allá acudieron en tártaras y carros, a caballo o a pie. Media población de Trin estaba allí, y toda alma viviente de Adamstown. Traían regalos y noticias, y comida preparada especialmente para el festín, aunque Scarlett hubiera dicho que había ya bastante para un ejército. El carro de Mahoney de Trim llegó cargado de barrilitos de cerveza, lo mismo que el de Jean Dale de Mulligan. Seamus, el mayor hijo de Daniel, fue con el caballo de labor a Trim y volvió con una caja de pipas de arcilla sujeta a la espalda como una enorme y angulosa joroba y 2 sacos de tabaco que pendían de la montura como unas alforjas. Pues cada hombre, también muchas mujeres, debían recibir una pipa nueva en una ocasión tan memorable. La abuela de Scarlett recibió a los invitados y sus regalos como una reina, aposentada en un sillón de alto respaldo, luciendo el nuevo cuello de encaje sobre el traje de seda negra, dormitando cuando le venía en gana y bebiendo whisky con el té. Cuando sonó el toque de Angelus por la tarde, dentro y fuera de la casita de campo había más de 300 personas llegadas para felicitar a Katy Scarlett O'Hara en su 100º cumpleaños. Ella había pedido que fuese una celebración al estilo antiguo, y un hombre de edad ocupaba el sitio de honor junto al fuego delante de ella. Con dedos nudosos y amorosos, este retiró la envoltura de hilo de un arpa, y más de 300 voces suspiraron de alegría. Aquel hombre era Buck Coman, el único auténtico heredero de la música de los bardos, ahora que el gran O'Coralan estaba muerto. Habló y su voz fue ya como una música. Os diré las palabras del maestro Thurlow O'Collar. Paso mi tiempo feliz y contento en Irlanda, bebiendo con todo hombre vigoroso que sea verdadero amante de la música. Y añado estas palabras de cosecha propia. Bebo con todo hombre vigoroso y con una mujer tan fuerte como Katy Scarlett O'Hara. Le hizo una reverencia. Quiero decir, cuando nos ofrezca algo de beber. 2 docenas de manos llenaron los vasos. Él eligió cuidadosamente el más grande, lo levantó en honor a la vieja Katy Scarlett y lo apuró de un trago. Ahora os cantaré la historia de la llegada de Finn McCool. Sus dedos doblados pulsaron las cuerdas del arpa y su magia llenó el aire, y a partir de entonces la música ya no cesó. Habían acudido 2 gaiteros con sus gaitas, y entre los presentes se contaban innumerables violinistas, docenas de silbatos, concertinas, manos que hacían repicar huesos y el animado e incitante redoble de los podhans. Todos seguían la enérgica dirección de Colin O'Hara. Las mujeres llenaban platos de comida. Daniel O'Hara cuidaba de los barrilitos de cerveza. Los bailarines llenaban el centro del patio y nadie dormía en absoluto, salvo la vieja Katy Scarlett cuando le daba por ahí. Nunca había imaginado una fiesta semejante, dijo Scarlett. Respiraba deprisa, recobrando el aliento antes de volver al recinto del baile, teñido de rosa por la salida del sol. ¿Quieres decir que nunca has celebrado el 1 de mayo? Exclamaron extrañados unos primos venidos, no sabía ella de dónde. Tendrás que quedarte para el 1 de mayo, joven Katy Scarlett, dijo Timothy O'Hara, y un coro de voces se unió a la suya. No puedo, tenemos que tomar el barco. Pero habrá otros barcos, ¿no? Scarlett se levantó de un salto. Ya había descansado bastante y los violinistas estaban empezando un nuevo ritmo. Mientras bailaba hasta quedarse de nuevo sin aliento, aquella pregunta fue repitiéndose en su cabeza como el estribillo de una canción. Tenía que haber otros barcos. ¿Por qué no quedarse y divertirse bailando el ring con sus medias a rayas durante un poco más de tiempo? Charleston seguiría en su sitio cuando ella llegase, con las mismas tertulias, las mismas casas arruinadas detrás de los mismos altos y hostiles muros. Red también continuaría allí. Que esperase. Ella le había esperado lo bastante en Atlanta, pero las cosas eran ahora diferentes. El pequeño que llevaba en su vientre haría que Red fuese suyo cuando ella quisiera reclamarlo. Sí, decidió, podía quedarse para el 1 de mayo. Lo estaba pasando tan bien. Al día siguiente preguntó a Colin si sabía de algún otro barco que zarpase después del 1 de mayo. Ciertamente había uno, un barco muy bueno, que hacía primero escala en Boston, la ciudad que él debía visitar durante su estancia en Estados Unidos. Ella y Brady podían seguir solas el resto del viaje hasta Savannah.
Zarpa el día 9 por la noche. Solo tendrás mediodía para hacer tus compras en Galway. No necesitaba tanto tiempo. Ya había pensado en ello. Nadie llevaría en Charleston medias en aguas de Galway. Eran demasiado llamativas y vulgares. Solamente guardaría unas pocas de las que había comprado para ella. Serían unos recuerdos maravillosos. Las otras se las regalaría a Kathleen y a sus nuevas amigas del pueblo. El 9 de mayo es mucho más tarde de lo que habíamos proyectado, Colin. Solo una semana y un día después del 1 de mayo, Katy Scarlett. Nada en absoluto, comparado con la eternidad. Era verdad. Nunca volvería a tener una oportunidad igual. Además, sería bueno para Colin. El viaje de ida y vuelta de Savannah a Boston sería muy pesado para él, y después de lo amable que había sido con ella, era lo menos que podía hacer en su favor. El 26 de abril, el Brattleboro zarpó de Galway con 2 camarotes vacíos. El buque había llegado el 24, un viernes, con pasajeros y correspondencia. El correo fue clasificado el sábado en Galway. Como el domingo era fiesta, la pequeña bolsa de Mulligan salió el lunes. El martes, la diligencia de Mulligan a Drogheda dejó la bolsa más pequeña en Navan, y el miércoles salió de allí un cartero a caballo con un paquete de cartas para la administradora de correos de Trim. Entre las misivas había un sobre grande y grueso para Colin O'Hara, remitido en Savannah, Georgia. El cartero comentó que Colin O'Hara recibía mucha correspondencia, que la familia O'Hara era muy afectuosa y que el cumpleaños de la anciana había sido una noche para él que no olvidaría pronto. El cartero se detuvo en la taberna de Adamstown. Pensé que era una tontería esperar otras 24 horas, dijo a Matt O'Toole, que regentaba la taberna, la pequeña tienda y la oficina de correos de la esquina. En Trim lo habrían dejado con el compartimento correspondiente a Adamstown hasta mañana, y otro empleado lo habría traído. El cartero aceptó con presteza el vaso de cerveza negra que le ofreció Matt O'Toole en nombre de Colin. La taberna de O'Toole podía ser pequeña y necesitar una capa de pintura, pero tenía una cerveza negra muy buena. Matt O'Toole llamó a su mujer, que estaba en el patio tendiendo la colada. «Cuídate de la taberna, Kate. Yo voy a casa del tío Daniel». El padre de Matt era hermano de Teresa, la esposa difunta de Daniel O'Hara. Que descanse en paz. «Colin, esto es maravilloso». Dentro del sobre remitido por Jamie a Colin había una carta de Tom McCahon, el contratista de la catedral. El obispo se había dejado convencer y accedido a que Scarlett redimiera la dote a su hermana. «Tara, mi Tara, haré en ella maravillas, pero voto a 1000 bombas». «Colin, ¿has visto esto? El codicioso obispo pide $5000 por el tercio de Tara que corresponde a Carrie. Por todos los diablos, se podría comprar todo el condado de Clayton por $5000. Tendrá que bajar el precio». Él le dijo que los obispos de la iglesia no regateaban. Si Scarlett quería comprar aquella dote y tenía el dinero para ello, había de pagarlo. Además, de esa manera financiaría la obra de la iglesia, si esto le hacía más aceptable la transacción. «Sabes que no es así, Colin. No me gusta que me den gato por liebre, aunque sea la iglesia. Perdona si esto te ofende. Sin embargo, Tara debe ser mía. He puesto en ello todo mi empeño. ¡Oh, qué tonta fui al dejarme convencer para quedarme! Ahora podríamos estar a medio camino de Savannah». Colin no se molestó en corregirla. La dejó buscando una hoja de papel y una pluma. «Tengo que escribir inmediatamente a tío Henry Hamilton. Él puede cuidar de todo y tenerlo preparado cuando yo llegue allí». El jueves, Scarlett fue sola a Trim. Era una lástima que Kathleen y Bridie estuvieran ocupadas en la granja, y exasperante que Colin hubiese desaparecido sin decir a nadie a dónde iba ni cuándo volvería. Sin embargo, ella no podía remediarlo y tenía mucho que hacer. Quería comprar algunos bonitos tazones de cerámica como los que usaba Katy en la cocina, y muchas cestas de todas las formas, y las había muy variadas, y montones de gruesos paños de hilo y servilletas. Pues no había nada parecido en las tiendas de su tierra. Ella haría que la cocina de Tara fuese cómoda y acogedora, como las cocinas irlandesas. A fin de cuentas, ¿no era el nombre de Tara todo lo irlandés que se podía desear? En cuanto a Bill y Suelen, sería muy generosa con ellos, pues al menos Bill se lo merecía. Había muchísima tierra buena en oferta en el condado. Wade y Ella vendrían a vivir con Red y con ella en Charleston. Red los apreciaba mucho.
Encontraría un buen colegio que tuviese un corto periodo de vacaciones. Red frunciría probablemente el ceño, como hacía siempre que consideraba su manera de tratar a los hijos, pero cuando naciese el pequeño y viese lo mucho que ella le amaba, dejaría de criticarla continuamente. Y en verano residirían en Tara, una Tara renacida y hermosa que sería un hogar. Scarlett sabía que estaba haciendo castillos en el aire. Tal vez Red no querría salir nunca de Charleston y ella tendría que contentarse con visitas ocasionales a Tara. Pero ¿por qué no soñar despierta en un hermoso día de primavera como este, conduciendo un cochecillo tirado por un pony y llevando medias a rayas rojas y azules? ¿Por qué no? Soltó una risita y tocó el cuello del pony con el látigo. Vaya, parezco toda una irlandesa. El 1 de mayo fue todo lo que le habían prometido. Hubo comida y baile en todas las calles de Trim, más 4 gigantescos palos de mayo plantados en el césped, en el interior de las murallas del arruinado castillo. La cinta que sostenía Scarlett era roja y una corona de flores ceñía sus cabellos. Luego, un oficial inglés la invitó a dar un paseo hasta el río y ella rehusó en términos que no dejaban lugar a duda. Volvieron a casa después de salir el sol. Scarlett recorrió a pie los 6,5 kilómetros con el resto de la familia, porque no quería que se acabase la noche, aunque ahora era de día, y porque empezaba ya a añorar a sus primos, a toda la gente que había conocido. Ansiaba estar de nuevo en su casa, disponer los detalles sobre Tara, empezar a trabajar en ello. Pero se alegraba de haberse quedado para el 1 de mayo. Ahora faltaba solamente una semana para su partida. Parecía muy poco tiempo. El miércoles, Frank Kelly, el cartero a caballo de Trin, se detuvo en la casa de Matt O'Toole para tomar una cerveza y fumar una pipa. «Hay una carta muy abultada para Colin O'Hara», dijo. «¿Qué crees que puede ser?» Especularon agradablemente, dando rienda suelta a su fantasía. En América todo era posible, de modo que no había razón para que no elucubrasen cuanto quisieran. El padre O'Hara era un hombre simpático, todo el mundo lo reconocía, y muy hablador. Pero a decir verdad, nunca se iba de la lengua. Matt O'Toole no llevó la carta a Colin, no hacía falta. Sabía que esa misma tarde Klein Goodman visitaría a su vieja abuela y por lo tanto, si Colin no pasaba antes por aquí, ella le llevaría la carta. Matt sopesó el sobre. Debía de contener noticias excepcionalmente buenas, ya que enviar tanto peso habría costado mucho dinero. O tal vez comunicaba un desastre realmente mayúsculo. «Hay una carta para ti, Scarlett». Colin la dejó sobre la mesa. «Y cuando quieras te serviré una taza de té». «¿Ha sido agradable tu visita a Molly?», preguntó Candy con curiosidad. Scarlett no la defraudó. Conteniendo la risa, le describió su visita. Cuando entré en el salón de Molly, ésta estaba tomando el té con la esposa del médico y su taza de té se tintineó y a punto estuvo de romperse. Supongo que Molly no acababa de decidirse a salir del paso, diciendo que yo era su nueva criada. Pero entonces la mujer del médico dijo con una vocecilla aflautada: «¡Oh, la rica prima americana! Es un honor». Y no pestañeó al ver mi ropa. Cuando oyó aquello, Molly se levantó de un salto, como un gato escaldado, y se apresuró a darme uno de sus dobles besos en la mejilla. Te prometo, Candy, que Molly tenía lágrimas en los ojos cuando le dije que solo había ido a buscar un traje de viaje en mi baúl. Se moría porque me quedase, y ya no le importaba mi aspecto. La besé cuando me dispuse a marchar y también a la esposa del médico por la añadidura. Más valía hacer las cosas a lo grande. Kathleen se mondaba de risa hasta el punto de que la ropa que estaba cosiendo se deslizó al suelo formando un montón. Scarlett dejó caer su traje de viaje al lado de la costura. Estaba segura de que habría que ensancharle la cintura. Si no era el pequeño quien lo hacía más gruesa, entonces la culpa de su corpulencia sería achacable a la falta del corsé y al exceso de comida. Fuese lo que fuese, no tenía intención de emprender el largo viaje con unas ropas tan apretadas que no pudiese respirar. Tomó el sobre y lo llevó a la puerta para que le diese la luz. Estaba lleno de direcciones y de fechas impresas con sellos de goma. ¡Caramba! Su abuelo era el hombre más perverso del mundo, o quizá era aquel terrible Jeremy el responsable. Sí, esto era lo más probable.
El sobre había sido dirigido a su abuelo a la atención de ella, y él había tardado varias semanas en remitirlo a Maury. Lo rasgó con impaciencia. Era de algún despacho oficial de Atlanta y en principio había sido enviado a la casa de la calle Peach Street. Confió en no haber dejado de pagar algún impuesto o algo parecido. Entre el dinero que tendría que dar al obispo por Tara y el costo de las casas que estaba construyendo, sus reservas se estaban reduciendo demasiado para tirar dinero en recargos, y necesitaría mucho para llevar a cabo lo que había planeado en Tara, por no hablar de la compra de una casa para Bill. Palpó la bolsa que llevaba debajo de la camisa. No, el dinero de Red era de Red. El documento estaba fechado el 26 de marzo de 1875, el día en que había partido de Savannah en el Brown Borough. Scarlett leyó las primeras páginas y se detuvo. Esto no tenía sentido. Volvió al principio y leyó más despacio. Su semblante perdió todo el color. «Cadley, ¿sabes dónde está Colum?» «Oh, mi voz parece absolutamente normal. Es curioso. Creo que está con la abuela. Craig ha venido a buscarlo. ¿No puedes esperar un poco? Casi he terminado de arreglar este vestido mío para que lo lleve Brit durante el viaje, y sé que quiere que se lo pruebe y que tú des tu parecer. No puedo esperar». Tenía que ver a Colum. Algo había ido terriblemente mal. Tenían que marcharse hoy, en ese instante. Debía regresar a casa. Colum estaba en el patio delantero de la casa. Nunca había visto una primavera tan soleada. El gato y yo nos estamos tostando un poco. Al verlo, la calma antinatural de Scarlett desapareció, y desde lejos se dispuso a decirle a gritos: «Llévame a casa, Colum. Maldito seas tú y todos los O'Hara e Irlanda. Nunca debí marcharme de casa». Tenía la mano dolorosamente apretada y las uñas clavadas en la carne. Arrugado dentro de su palma un documento del Estado soberano de Georgia que certificaba que había sido registrada la sentencia de divorcio a favor de Red Kinnicut Butler con motivo del abandono de su esposa Scarlett O'Hara Butler, sentencia dictada por el Distrito Militar de Carolina del Sur, administrado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América. «En Carolina del Sur no hay divorcio», dijo Scarlett. «Me lo dijeron dos abogados». Repitió esto una y otra vez, siempre con las mismas palabras, hasta que tuvo tan irritada la garganta que no pudo seguir vocalizando, y entonces formó en silencio con los labios las palabras que le dictaba la mente. Una y otra vez. Colum la condujo a un rincón tranquilo del huerto. Se sentó a su lado y le habló, pero al no conseguir que ella le escuchase, trató de consolarla tomando sus manos apretadas en las suyas, y permaneció junto a ella sin decir nada durante un largo tiempo, cuando el ligero chaparrón cayó con el crepúsculo, durante la brillante puesta de sol, y hasta que se hizo la oscuridad. Cuando estuvo la cena preparada, Bridie vino a buscarlos y Colum la despidió. «Scarlett está trastornada, Bridie. Di a los de la casa que no se preocupen, que solo necesita un poco de tiempo para reponerse de la impresión. Ha recibido noticias de Estados Unidos. Su esposo está gravemente enfermo y ella teme que muera sin estar a su lado». Bridie echó a correr para comunicarlo. «Scarlett estaba rezando», dijo. La familia rezó también. La cena estaba fría cuando al fin empezaron a comer. «Lleva un farol fuera, Timothy», dijo Daniel. Los ojos vidriosos de Scarlett reflejaron la luz. «Cadley te envía también un chal», murmuró Timothy. Colum asintió con la cabeza, colocó la prenda sobre los hombros de Scarlett y despidió a Timothy con un ademán. Pasó otra hora. Las estrellas titilaban en un cielo casi sin luna. Eran más resplandecientes que la luz del farol. Se oyó un breve chillido en el campo del trigo próximo, y después un aleteo casi inaudible. Un búho había matado a una presa. «¿Qué voy a hacer?». La voz áspera de Scarlett sonó muy alto en la oscuridad. Colum suspiró y dio gracias a Dios. Lo peor de la impresión había pasado. «Volveremos a tu tierra como habíamos proyectado, querida Scarlett. No hay nada que no pueda remediarse». Su voz era tranquila, firme, apaciguadora. «Divorciada». Había una alarmante nota de histerismo en aquella voz cansada. Colum le apretó vivamente las manos. «Lo que se hace puede deshacerse, Scarlett. Hubiese debido quedarme allí. Nunca me lo perdonaré. Vamos, los hubieses no resuelven nada. Hay que pensar en lo que sucederá después.
Él nunca me aceptará de nuevo, ya que tiene el corazón tan duro como para haberse divorciado de mí. Esperaba que volviese a buscarme, Colin. Estaba segura de que lo haría. ¿Cómo pude ser tan tonta? Y tú aún no lo sabes todo. Estoy embarazada, Colin. ¿Cómo puedo tener un hijo si no tengo marido? Vamos, vamos, dijo pausadamente Colin. Esta puede ser la solución. Solo tienes que decírselo. Scarlett se llevó las manos al vientre. Claro, ¿cómo había sido tan estúpida? Una risa entrecortada brotó de su garganta. Ningún trozo de papel escrito haría que Red Butler renunciase a su hijo. Red haría que el divorcio fuese anulado, borrado del registro. Red lo podía todo. Lo había demostrado una vez más. No había divorcio en Carolina del Sur, a menos que Red Butler se empeñase en que lo hubiese. Quiero irme ahora mismo, Colin. Debe haber algún barco que zarpe más pronto. Me volveré loca si tengo que esperar. Nos marcharemos el viernes temprano, querida Scarlett, y el barco zarpará el sábado. Si nos vamos mañana, tendremos que esperar un día entero antes de hacernos a la mar. ¿No prefieres pasarlo aquí? Oh, no. Tengo que saber que he emprendido ya el viaje. Aunque solo haya hecho parte del camino, estaré dirigiéndome hacia casa y hacia Red. Todo se arreglará. Yo haré que se arregle. Todo acabará bien. ¿No es verdad, Colin? Di que todo acabará bien. Sí, Scarlett. Ahora deberías comer algo. Tomar al menos una taza de leche, tal vez con unas gotas de licor. También necesitas dormir. Tienes que conservar todas las fuerzas. Por amor al pequeño. Oh, sí, lo haré. Cuidaré mucho de mí. Pero primero tengo que probarme el vestido y hacer de nuevo mi baúl. Oye, Colin, ¿cómo encontraremos un carruaje para ir a la estación? Su voz se elevaba de nuevo. Colin se levantó y le ayudó a ponerse en pie. Yo me encargaré de todo. Las chicas me ayudarán en lo del baúl, pero solamente si comes algo antes de probarte el traje. Sí, sí, esto es lo que haremos. Estaba un poco más tranquila, pero todavía peligrosamente nerviosa. Debía obligarla a beberse la leche y el whisky en cuanto llegasen a casa. Pobre criatura, si él supiese algo más acerca de las mujeres y los hijos, se sentiría mucho más seguro. Últimamente, Scarlett había dormido poco y bailado como un derviche. ¿Podría esto precipitar el parto? Si perdía a su hijo, él temía por su razón. Capítulo 55. Como otras muchas personas antes que él, Colin subestimó la energía de Scarlett O'Hara. Esta insistió en que esa misma noche trajeran su equipaje de la casa de Molly y ordenó a Bridget que empaquetase sus cosas mientras que Kathleen le ajustaba el vestido. «Fíjate bien en cómo está se ata, Bridget», le dijo con aspereza cuando Kathleen le puso el corsé. «Vas a tener que hacerlo tú en el barco y no podrás ver detrás de mí para darte las instrucciones». Su actitud febril y su voz entrecortada habían ya atemorizado a Bridget. El agudo grito de dolor que lanzó Scarlett cuando Kathleen tiró de las cintas hizo que Bridget gritase también. «No importa que duela», se recordó Scarlett, «siempre duele y siempre ha dolido». Pero había olvidado que fuese tanto. «Pronto volveré a acostumbrarme. No perjudica al pequeño. Siempre llevé corsés lo más largos posible cuando estuve embarazada y en periodos más avanzados que ahora. Todavía no estoy de 10 semanas. La ropa ha de caberme. No hay más remedio. Mañana estaré en aquel tren aunque me cueste la vida». «Tira, Cutler», jadeó. «Tira más fuerte». Colin se dirigió a Trin y consiguió que el carruaje estuviese a su disposición un día antes de lo previsto. Después hizo varias visitas en las que difundió la noticia de la terrible preocupación de Scarlett. Cuando hubo terminado, era tarde y estaba cansado, pero ahora nadie se extrañaría de que la O'Hara americana se hubiese marchado como un ladrón, de noche y sin despedirse. Scarlett salió con bien de sus despedidas de la familia. La impresión del día anterior la había acorazado en una especie de concha de insensibilidad. Solo flaqueó una vez, cuando se despidió de su abuela, mejor dicho, cuando la vieja Katy Scarlett se despidió de ella. «Que Dios te acompañe», dijo la anciana, «y que los santos guíen tus pasos. Me alegro de que hayas estado aquí por mi cumpleaños, niña de Gerald. Lo único que lamento es que no estarás en mi velatorio». «¿Por qué lloras, muchacha? ¿No sabes que para los vivos no hay fiesta más grande que un velatorio?»
Es una lástima que te lo pierdas. Scarlett guardó silencio en el carruaje que los llevaba a Mulligan y en el tren de Galway. Bridie estaba demasiado nerviosa para hablar, pero su entusiasmo se manifestaba en sus mejillas coloradas y en sus grandes ojos fascinados. Nunca se había alejado más de 15 kilómetros de su casa en sus 15 años de vida. Cuando llegaron al hotel, Bridie se quedó boquiabierta ante su grandeza. «Os llevaré a vuestra habitación», dijo Colum, «y volveré a tiempo para acompañaros al comedor. Ahora voy a bajar al puerto para arreglar lo de la carga de los baúles. También quiero ver los camarotes que nos han destinado. Si no son los mejores, llegaré a tiempo de cambiarlos». «Iré contigo», declaró Scarlett. Era lo primero que decía. «No hace falta, querida Scarlett. Lo hago por mí. Quiero ver el barco y no estaré segura de que está realmente ahí». Colum le siguió la corriente y Bridie preguntó si podía ir también. El hotel era demasiado grande para ella. No quería quedarse sola allí. La brisa del atardecer estaba cargada de sal. Scarlett respiró profundamente, recordando que el aire de Charleston era siempre salado. No se daba cuenta de las lágrimas que rodaban lentamente por sus mejillas. Si pudiesen hacerse inmediatamente a la mar, accedería al capitán. Tocó la bolsa de oro entre sus senos. «Estoy buscando el Evelyn Starr», dijo Colum a un estribador. «Está allá abajo», dijo el hombre, señalando con el pulgar. «Hace menos de una hora que ha atracado». Colum disimuló su sorpresa. El barco hubiese debido llegar 30 horas antes. No hacía falta que Scarlett supiese el retraso que podía crear estas dificultades. Los equipos de descargadores iban y venían metódicamente del Evening Star, un buque que transportaba carga además de pasajeros. «Este no es ahora el lugar adecuado para una mujer, querida Scarlett. Volvamos al hotel y yo vendré más tarde». Scarlett apretó los dientes. «No, quiero hablar con el capitán. Estará demasiado ocupado para recibir a nadie, ni siquiera a una persona tan adorable como tú». Ella no estaba de humor para cumplidos. «Tú le conoces, ¿verdad, Colum? Conoces a todo el mundo. Haz que pueda verle ahora». «No le conozco. Nunca le he visto, Scarlett. ¿Por qué había de conocerle? Esto no es Galway, no el condado de Meath». Un hombre uniformado bajó por la pasarela del Star. Las dos grandes sacas de lona que acarreaba sobre los hombros parecían no pesarle en absoluto. Su andar era rápido y ligero, extraño en un hombre de su corpulencia. «¿No es el padre de Colum O'Hara en persona?», gritó al acercarse a ellos. «¿Cómo están tan lejos de la taberna de Matt O'Toole, Colum?». Dejó una de las sacas en el suelo y se quitó la gorra para saludar a Scarlett y a Bridie. «¿No he dicho siempre que los O'Hara tienen una suerte endiablada con las damas?», exclamó riendo su propia broma. «¿Les has dicho que eres un cura, Colum?». Scarlett esbozó una sonrisa mecánica cuando Colum le presentó a Frank Mahoney y no prestó atención a la cadena de primos que le relacionaba con la familia de Maury. Quería hablar con el capitán. «Voy a llevar la correspondencia de Estados Unidos a la oficina de correos para que la clasifiquen mañana», dijo Mahoney. «¿Quieres echar un vistazo, Colum, o esperarás a estar de nuevo en casa para leer tus perfumadas cartas de amor?». Rió ruidosamente su propio ingenio. «Eres muy amable, Frank. Echaré un vistazo si me lo permites». Colum desató la saca que tenía junto a sus pies y la acercó al farol de gas que iluminaba el muelle. Encontró fácilmente el sobre de sabana. «Hoy la suerte me sonríe», dijo. «Sabía por la última carta de mi hermano que pronto recibiría otra, pero ya había perdido las esperanzas de que fuese así. Gracias, Frank. ¿Me permites que te invite a una cerveza?». Se metió una mano en el bolsillo. «No hace falta. Lo he hecho por la satisfacción de quebrantar las normas inglesas». Frank cargó de nuevo con la saca. «El maldito supervisor estará ya mirando su reloj de oro. No puedo retrasarme. Buenas tardes, señoras». Había media docena de cartas más pequeñas en el sobre. Colum las miró buscando la escritura característica de Stephen. «Aquí hay una para ti, Scarlett», dijo. Puso el sobre azul en la mano de Scarlett, encontró la carta de Stephen y la abrió. Había empezado a leerla cuando oyó un grito estridente y prolongado y sintió un peso que resbalaba contra él. Antes de que pudiese alargar los brazos, Scarlett quedó expendida a sus pies. El sobre azul y las finas hojas de papel se desprendieron de su mano inerte y la brisa la desparramó sobre los adoquines. Mientras Colum levantaba los hombros de Scarlett y le tomaba el pulso en el cuello, Bridie corrió detrás de los papeles.
El coche de alquiler saltaba y se tambaleaba mientras volvían al hotel a toda velocidad. La cabeza de Scarlett oscilaba de un modo grotesco a un lado y a otro, mientras Colin trataba de sujetar con firmeza aquel cuerpo flácido entre sus brazos. La alzó en vilo y cruzó rápidamente el vestíbulo del hotel. «Llamad a un médico», gritó a los criados con librea, «y dejadme pasar». Una vez en la habitación de Scarlett, la tendió en la cama. «Vamos, Brady, ayúdame a quitarle la ropa», dijo. «Tenemos que hacerle que respire con holgura». Sacó un cuchillo de su funda de cuero que guardaba en el interior de su chaqueta. Brady desabotonó hábilmente la espalda del vestido de Scarlett. Colin cortó los cordones del corsé. «Ahora», dijo, «ayúdame a apoyar su cabeza sobre las almohadas y cúbrela con algo de abrigo». Frotó con fuerza los brazos de Scarlett y le dio unas suaves palmadas en las mejillas. «¿Tienes sales?» «No, Colin, ni creo que ella las tenga. El médico las traerá. Espero que solo sea un desmayo». «Se desmayó, padre, eso es todo», dijo el doctor cuando salió del dormitorio de Scarlett. «Pero el desvanecimiento ha sido fuerte. Le he dejado un tónico a la chica para cuando recobre el conocimiento. Esas señoras son capaces de interrumpir toda la circulación de la sangre por seguir a la moda. Pero no es nada grave. Se pondrá bien». Colin le dio las gracias, le pagó y le acompañó hasta la puerta. Entonces se sentó pesadamente en un sillón junto a la mesa iluminada por una lámpara y hundió la cabeza entre las manos. Había ocurrido algo muy grave y dudaba de que Scarlett O'Hara fuera a ponerse bien. Las hojas arrugadas y manchadas de agua de la carta estaban esparcidas en la mesa junto a él. Entre ellas había un recorte de periódico. «Ayer por la tarde», decía, «en una ceremonia privada en el hogar de viudas y huérfanos de la Confederación, la señorita Ann Hampton contrajo matrimonio con el señor Red Butler». Continuará.